Ahí está. Bueno, a ver si puedo subir pantalla entonces. ¿Se ve pantalla? Ahí estamos, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, genial, entonces. Arrancamos dando las gracias desde acá. Yo soy Valdi para los que no me ubican y un abrazo enorme para los hermanos de la región de Cuyo. Me toca este servicio de estar como ministro de la región de Cuyo. Y decirles que es parte de este proyecto regional, estos encuentros con Fray Sergio, a quien agradecemos infinitamente por, no solo por su tiempo, sino por su dedicación y que eso son propuestas de él mismo, así que eso es un doble lujo que nos damos, ¿no? Además de tenerte, de que vos mismo nos hayas propuesto estos encuentros que empezaron el año pasado y que llevan a una pata de este proyecto regional, a un pie, que es esto de los hermanos seglares, trabajar la vida interior, ¿eh? Trabajar un poco esto de la espiritualidad más profunda. Por eso hoy el tema va a ser recordar un poquito los encuentros del año pasado, como decía recién Sergio, y agradecer profundamente a todos en esto que creo que tenemos y nos debemos un tiempo largo de trabajo los hermanos seglares, de mirar y mirar y mirar a este Cristo que habita y que nos está pidiendo caminar, y a Él le damos las gracias. Si les parece, hacemos simplemente una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. dándole gracias en este año del Cántico de las Criaturas por estar, por ser aquel que está enamorado de nosotros y nosotros tratando de enamorarnos de él. Un abrazo para todos, gracias Sergio, todo en tus manos, somos tus escuchas privilegiadas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. Vamos a ver, intentando llegar a las 22 con este repaso de los temas que vimos el año pasado. ¿Eh? Así que bueno, para los que estuvieron, les va a ser más fácil. Para los que recién están por primera vez, bueno, éxitos, ¿no? A ver qué nos queda, ¿no? Por lo menos algo. Después queda en la nube si uno quiere escucharlo nuevamente para poder sacar algunos apuntes. Bueno, el primer tema que vimos ¿es la oración un encuentro? Era la primera pregunta. Segundo tema será, ¿qué nos enseña Jesús sobre la oración? Tercero, vivir en la presencia de Dios, Jesús en medio de lo cotidiano, siguiendo a Fray Francisco de Osuna, uno de los maestros espirituales allá del 1500, que tuvo mucha incidencia, especialmente en Santa Teresa de Jesús. El cuarto encuentro es el Tratado de la Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara, que es una lectura orante afectiva. San Pedro de Alcántara, un santo franciscano también del 1500, importante en su momento, fruto de una reforma dentro de la orden. Y el último encuentro que vimos era finalizar el Tratado de la Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara. Así que bueno, vamos. Vamos a ir recordando entonces qué vimos sobre este temita del encuentro que es, ¿no? ¿Se ve la oración cómo? Sí, sí. Sí, Bueno, nos habíamos preguntado si la oración era qué, era una formalidad, era una lucha, cumplimiento, era un proceso, era una rutina, si era un refugio, ¿eh? Eh, bueno, y un encuentro, una búsqueda de paz, un escape, un intercambio. Nos hemos preguntado si era un monólogo, si era un acto de fe, de un de vez en cuando, ¿no? Como para tomar un poco conciencia de todo esto, de cómo vivo en definitiva la oración. Capaz que es un poquito de cada uno. Bueno, nos planteamos también los métodos, el Santo Rosario, ejaculatorias, liturgia de las horas, ¿no? Canciones, meditaciones, lección divina, reflexiones,
oraciones de fórmulas, de imaginación, en fin, distintos modos, distintos métodos o formas que son como instrumentos que nos permiten estar en la presencia de Dios, movidos por la fe y en el amor, ¿no? Sí, oración de silencio, en fin. Y decíamos que también detrás de cada modo de oración, detrás de cada concepto de la oración que tengo, hay una imagen de Dios, ¿no? Que puede ser un Dios amigo, un Dios distante, un Dios del trueque, un Dios enojado, un Dios compasivo, un Dios permisivo, Dios maestro, un Dios salvavidas, un Dios etéreo, un Dios cercano, ¿no? Distintas este, percepciones que tengo de Dios y que expreso en mi modo de orar, en el concepto que tengo de la oración, ¿no? Así que era un poco tomar conciencia de cómo estoy percibiendo la oración. Y teníamos un texto del Papa Francisco de una audiencia general de la Plaza de Marzo, del 22 de marzo del 23, que decía esto, ¿no? La evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral. En primer lugar, un testimonio, ¿no? Que no se puede evangelizar sin testimonio. Testimonio del encuentro personal con Jesús, verbo hecho, verbo encarnado, en el cual la salvación se ha cumplido. Un testimonio indispensable porque ante todo el mundo necesita evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente. Y esto tiene que ver con la oración, ¿no? Yo soy un evangelizador. La oración es un ámbito privilegiado para el encuentro personal con Jesucristo, para que entonces yo sea un evangelizador que más que doctrina sea testigo de un encuentro personal con Jesús, ¿no? Dice, la evangelización es transmitir a Dios que se hace vida en mí. Esto es dar testimonio, ¿no? El testimonio de Cristo, por tanto, es al mismo tiempo el primer medio de evangelización y condición esencial para su eficacia, para que sea fructuoso el anuncio del Evangelio, ser testigos. Por eso, evangelización, oración van juntos porque la oración es la posibilidad del encuentro personal con Jesús. Y el evangelizador es un testigo de que ese Dios que está presente en mi vida, que me lo hace presente en la oración, ¿no? Por eso no hay evangelización sin oración. Y la oración me lleva a ser un evangelizador, porque me enamoro del Señor, del cual doy testimonio con, con mi vida y con lo que digo y con lo que hago. Bueno, eh, decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fíjense esto, ¿no? Se comienza a ser cristiano. Uno dice, ¿cuándo? Y con el bautismo. Bueno, sí, pero existencialmente, vivencialmente, solamente cuando tengo la vivencia del encuentro con una persona, que es Jesucristo. Si no, un cristiano formal, podríamos decir, pero sin vivencia de la persona de Jesús. Me falta el contenido. Lo decía el Papa Francisco en el último documento sobre la liturgia, Desiderio Desideravi, la fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. Así de lapidario, ¿no? Bueno, con esto habíamos terminado el primer encuentro, ¿no? Que era un poco plantearnos entonces cómo estoy viviendo la oración, qué concepto tengo de la oración, qué concepto tengo de Dios, y si realmente uno encuentro una persona viva que da un nuevo horizonte a mi vida, ¿no? Es clave esto. Si no tengo vivencia de la presencia de Jesús, bueno, no sé qué tipo de vivencia de fe tengo, ¿no? Será otra cosa.
Bueno, un criterio para discernir mi oración. ¿Es mi oración un encuentro vivo con la persona de Jesús por la fe y el amor? ¿O qué es? Bien. Seguimos con la maratón de temas. ¿Estamos bien? A ver, pasamos a lo que fue el segundo encuentro. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración? Es el maestro, Jesús maestro de oración. Veíamos que San Lucas es el evangelista de la oración, ¿no? Que más nos lo presenta orando. Sitúa a Jesús orando en los 8 momentos principales de su vida que vimos. La oración le acompaña en todos los acontecimientos centrales, ocupando un lugar esencial en su vida, ¿no? Vimos también que Jesús ora en lugares, en momentos especiales, en la vida cotidiana. Jesús es modelo de oración, con lo que dice y con lo que hace, ¿eh? Lo vemos solo y en lugares solitarios, en Lucas 5, Marcos 1. De mañanita Jesús salía a las afueras de Cafarnaúm, oraba solas, el desierto, las tentaciones del desierto, se va solas también después del bautismo. Cuando se va a preparar para el inicio de la ciudad pública, precisamente las tentaciones, ¿no? Ese tiempo que pasa después del bautismo. Antes de elegir a los apóstoles, Jesús pasa toda la noche en oración con su Padre, ¿no? Previo a la realización de un milagro, la de los panes, la multiplicación de los panes o la resurrección de Lázaro, ¿no? Jesús ora, te doy gracias, Padre. La oración sacerdotal de Juan 17, la última cena, la larga oración. En los momentos cotidianos, ¿no? Cuando alaba al Padre por los pequeños, después de que vienen los apóstoles y le cuentan cómo fue la evangelización, ¿no? La petición y entrega al Padre en Getsemaní, cuando expira, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cómo Jesús, en definitiva, está en relación permanente, en encuentro permanente con su Padre, en momentos claves, ¿sí? Por ejemplo, antes de la elección de los apóstoles, de iniciar su vida pública, o en medio de las actividades diarias. Y en distintos lugares, a solas o en medio de la gente, ¿no? Su oración expresa una relación personal y amorosa con su Padre. El Padre es el querido papá, el Abba, el que está siempre junto a él. Están trabajando juntos. El que le ama permanentemente. Están unidos, ¿no? Donde está él, está el Padre. Un Jesús que también nos relaciona con él, ¿no? Como amigos. Ustedes son mis amigos. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. A ustedes los llamo amigos. Esa palabra resuena permanentemente en el Evangelio de Juan, ¿no? Lo va a tomar también así los maestros espirituales franciscanos, Francisco de Osuna, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que va a definir la oración como un trato de amistad, precisamente. Dios quiere hacerse amigo. La respuesta personal es aceptar esa amistad. Bueno, el que venga a mí no lo echaré fuera, un Jesús que quiere estar con nosotros permanentemente, ¿no? Está siempre dispuesto. Vengan a mí todos los que, ¿no? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Fíjense en la insistencia de Jesús. Quiere estar con nosotros, quiere estar conmigo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no hay manera de decirlo ya. Suma. Jesús como maestro de oración nos enseña a orar desde su misma práctica de oración, por ejemplo. Nos enseña que la oración es una relación, un encuentro, yo y un tú, ¿eh?
Dios siempre es un tú, trinitario, si es Dios, ¿no? O bien personal único, si decimos el Verbo Jesucristo o el Padre, ¿no? Es con el Padre como hijos, es con el Hijo como amigos, en todos los momentos de la vida cotidiana y en circunstancias especiales, ¿no? Aquello que veía. Bueno, nos relaciona con el Abba, con el Padre, nos da enseñanzas también, cómo tiene que ser mi oración. Dice, confiados en su misericordia, o sea, la parábola del Padre Misericordioso que tuvimos hace 15 días, que hace llover sobre justos e injustos, una oración humilde, nos acordamos del pasaje del fariseo y el publicano, que pide no caer en la tentación, ¿no? Reconocer desde mi fragilidad. Y esto es un elemento muy importante, ¿no? En la oración, ocuparme desde lo que yo soy, quién soy, ¿no? Esto, con la certeza de que conoce nuestra intimidad, orar en los secretos. Recordamos el Evangelio de San Mateo, ¿no? Tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Sin manipulaciones, ¿no? No crean que por decir muchas palabras Dios va a hacer lo que ustedes quieren, ¿no? Sino presentarla confiadamente. A Dios no lo podemos manejar, ¿eh? Eso tiene que ver con la humildad también. Perseverantes y agradecidos, piden y se les dará. La parábola ahí de la viuda, de los leprosos, sobre el hecho de los leprosos, ¿no? Dar gracias permanentemente. Estos dos elementos aparecen en los maestros espirituales, ¿no? En la oración, que es el encuentro con uno mismo, reconocer mi dignidad, mi fragilidad y mi pecado, y los dones que Dios me da. Eso nos genera siempre una respuesta de agradecimiento y de confianza a Dios por todos los dones recibidos y también por la misericordia, por la paciencia que me tiene a mí, que soy un pecador, ¿no? Hay que presentarse al Señor así de entrada, en la oración, ¿no? Dispuesta a dar frutos, ¿no? La oración siempre me lleva a una comunión con el querer de Jesús. Y dice Santa Teresa, ¿y qué quiere Jesús? Que lo amemos a Él, que amemos al prójimo. Por eso Mateo 5, ve a reconciliarte con tu hermano antes de presentar tu ofrenda, ¿no? Y una colaboración que nosotros ponemos a esa iniciativa de Dios en la vida, expresada en la parábola del sembrador. Ya todos conocemos, ¿no? Por supuesto que todos conocemos eh, los textos, los pasajes evangélicos. Y obviamente siempre pedimos cosas buenas, que es el bien de los enemigos, pedimos el Espíritu, ¿no? Y lo hacemos en su nombre, pedir en el nombre de Jesús, el Padre. Bueno, ese fue el segundo encuentro. Vieron que estamos yendo rápido, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es poder llegar al horario que habíamos convenido, que eran las 22, habiendo visto un poquito los temas del año pasado. El tercer encuentro vimos vivir la presencia de Dios, de Jesús, en lo cotidiano. Y aquí nos habíamos dejado de enseñar por Francisco de Osuna, en el tercer Avisador Espiritual, aquel libro clave de la primera mitad del siglo XVI, que marcó la vida de Santa Teresa de Jesús. Y de ahí sacamos algunas ideas para ver cómo podemos eh, ejercitar esto de vivir en la presencia de Dios, especialmente con un corazón agradecido, ¿no? Dice, unas propuestas de Francisco de Osuna, dice, así dice el texto de aquella época. Dice, la segunda mitad de esta letra dice que mezclemos en todo a Dios y podémoslo hacer si contemplamos en todas las criaturas al que las crió. Lo contemplamos debajo de alguna razón que principalmente convenga a la divinidad que hinche todas las cosas y les dé y les da ser y las conserva. Acá hay un tema, una palabrita, fíjense, las crió, ¿no? Puso. Dios no solamente es creador, sino también que es criador, es decir, mantiene lo que ha creado. Nosotros nos sigue dando el ser, decimos, ¿no? Si no, dejaríamos de ser. Dios sigue actuando en nosotros. Por eso
mirar a los demás, mirar la creación, mirar un cielo, una flor, un animal, un buen gesto de alguien, nos remite a Dios, ¿no? Eso lo veíamos también. ¿Por qué? Y porque la belleza de un atardecer, la profundidad de una noche, me habla de la belleza del Creador, me habla de la inmensidad del Creador y del Criador, porque el buen gesto de tal persona me habla de la bondad de Dios. Como todos, como todos estos elementos que descubrimos en lo creado, habla del Creador que le está dando esa posibilidad, ¿no? Por eso dice, eh, contemplemos, si contemplamos en todas las cosas al que las crió, ¿no? Otra pauta es, lo mismo mezclarás en todo a Dios si procuras darle parte de todo lo que haces, dándole honra en tus honras y gozo en tus gozos, y llamándolo que te ayude en tus trabajos. ¿Sí? Dándole gracias por todos los bienes que recibimos permanentemente, ¿no? Por las alegrías, por la amistad, por el lindo día, darle gracias, ¿no? Y si tengo dificultades, pedirle ahí que me ayude, como hacía Jesús en la vida cotidiana, ¿no? Siendo presente. Pues también mezclar a Dios en todas las cosas, si le atribuyes todas las cosas que acaecen como a principal agente de ellas. Esto de si Dios quiere. Bueno, el Señor lo permitió. O será, para algo será todo esto. Nunca pase un día sin que pienses los beneficios que Dios te ha hecho y por ellos alaba y loa su grandeza. Nos dice también Francisco de Osuna, ¿no? De pensar los beneficios que Dios me hace porque, no porque me lo merezco, sino porque Él es bueno, nada más, ¿no? Y nada más. Y es generoso conmigo. Así que hoy más que quejarme tengo que dar gracias. Y qué bien que a uno le hace vivir en una actitud agradecida, ¿no? Bueno, ahí terminábamos el tercer encuentro. ¿No? Pasamos al cuarto y quinto encuentro. Pero antes, bueno, a ver, eh, voy a dejar de compartir pantalla, si puedo. Disculpen, que ahí estamos. Bueno, ¿cómo han quedado después de esta maratón de media hora casi? ¿Alguna resonancia? A ver, ¿qué me llamó la atención de todo lo visto hasta ahora? A mí me ha venido muy bien porque me parecía que no lo había hecho y sí lo he hecho. Y ha sido un resumen, me parece bastante conciso, pero bien claro. Ujú. Sí, a mí me impactó lo vivido, lo que escuché, porque es la primera vez. El año pasado no pude estar y siempre para mí la Jesús como una pieza en el cuerpo cristiano. A mí, yo comparto con lo que dijo Beatriz, realmente me rememoró todo lo que habíamos vivido, pero me volvió a resonar eso de llevar a Dios en la vida cotidiana, ¿no? El si Dios quiere, tal cosa y si Dios quiere. Creo que me volvió a seguir moviendo. Ujú. A mí me vuelve también a hacer mucho ruido esto de que cada día levantarse o en el día dar gracias a Dios por lo que cada día recibimos, cada momento. Es como que es una tarea diaria, pero es hermosa. A mí me quedó muy claro
el hecho de poder ver a Dios en cada cosa simple de cada día. Siempre me ha motivado esto, porque si no uno por ahí se siente tentado a la grandilocuencia o a ver las cosas ampulosas y a lo mejor en los detalles, como decías vos, Sergio, de un lindo amanecer, de un lindo atardecer, de un lindo día, de una cosa buena o no, que tengamos ver a Dios en cada cosa de cada día. Me parece importantísimo. Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, Eh, a mí me, me llamó a reflexión entre las oraciones, la que más me llena, me arroba, es el encuentro personal con Él en un momento de silencio, de alabanza, o simplemente cuando me voy a dormir en la cama. Eh, ese rato de estar en su presencia, de decirle de mis cosas y esperar algún mensaje de él. bien, gracias. Hola, buenas noches, hermanos. Disculpe que me pude conectar un poco más tarde, pero bueno, veo de lo que están hablando, y bueno, no sé muy bien lo que se tocó antes, porque recién entro, pero bueno, yo doy gracias a Dios todos los días, cuando me levanto, y bueno, por un día más, y también siempre digo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con otro temita que habíamos visto el año pasado, que es la lectura orante afectiva, ¿no? De San Pedro de Alcántara, un santo que marcó una época, ya en el 1500 también, ¿no? Donde escribió un tratadito que le pidió un amigo. Dice, escribite algo entendible para la gente del barrio, que sea económico para comprar, que sea sustancioso. Y él dice, bueno, salió esto, este tratadito de la oración y la meditación, que creo que está al alcance de todos. Así que es lo que vamos a compartir un poquito ahora, recordar sintéticamente lo que vimos el año pasado como propuesta. A ver si sale. ¿Qué dice? Sergio. Sí, sí, se ve. No logro. eh, ¿se ve? ¿Encuentro cuarto y quinto? Sí, Bueno, Sí, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Tratado de la oración y meditación de San Pedro de Alcántara. Estamos viendo unas fotitos donde él vivió, el convento de El Palancar, en España, el conventito antiguo, de 1555 aproximadamente. Bueno, el Tratado de la Oración y la Meditación dice, bien veo que ni todas estas partes ni este orden que él va a dar, o el método de la lección divina, es siempre necesario. Más todavía servirá esto a los que comienzan para que tengan algún orden o hilo por donde puedan al principio regir. Por esto de ninguna cosa que aquí dijere quiero que se haga ley perpetua ni regla general, porque mi intento no fue hacer ley, sino introducción para los nuevos en este camino en el cual, después que hubieren entrado, el uso y la experiencia, y mucho más el Espíritu Santo, les enseñará lo demás. Entonces, él escribe esto y diciendo, miren, esto es un método, son pasitos para los que comienzan.
con el tiempo, con la experiencia, con el Espíritu Santo, uno se va manejando después mucho más suelto, pero lo importante será el encuentro personal con Jesús, ¿no? Dejarse llevar por el amor, en definitiva, al encuentro con Él. Bueno, y Él da algunos pasos. Lo primero dice es la preparación para la oración, en este caso, para esta lectura orante con la palabra de Dios. Dice, de la preparación que se requiere para antes de la oración. Porque primeramente, antes que entremos en la meditación de la palabra, es necesario preparar el corazón para este ejercicio, que es como quien templa la vihuela para tañer, como el guitarrero que prepara las cuerdas, ¿no? Puesto en el lugar de la oración, buscar el lugar de la oración, hecha primero la señal de la cruz, recogerá su imaginación y apartarla de las cosas de esta vida, levantará su entendimiento arriba, considerando que lo mira nuestro Señor. Y estará allí con aquella atención y reverencia como que realmente le tuviese presente. Ponete en la presencia de Dios, te está diciendo. Desenchufate un poquito del celular, de los vecinos, de lo que estás haciendo. Centrar la atención en Dios que te está mirando en este momento. Dicho esto, suplicará a nuestro Señor que le dé gracia para que esté allí con aquella atención y devoción, y que salga de ella con nuevas fuerzas y aliento para todas las cosas de su servicio. Fíjense lo que dice ahora. Porque la oración que no pare luego este fruto, muy imperfecta es y muy de bajo valor. Este es un criterio que no hay que olvidárselo, ¿no? La oración la oración en serio, siempre da un fruto, que es que nos da ganas de hacer el bien. Como que salimos más buenos, ¿no? Es eso. Porque la oración que no pare este fruto, muy imperfecta es las cosas del servicio de Dios. Es un criterio de discernimiento, uno de los que va a aparecer y el más importante. Bueno, dice, después de la preparación, viene la lección, que es la lectura. Concluida la preparación, se sigue luego la lección de lo que se ha de meditar. El texto del Evangelio del día, por ejemplo, la cual no ha de ser apresurada ni corrida, sino atenta y sosegada, aplicando a ella no solo el entendimiento, la cabeza, para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para gustar lo que se entiende. Y esto es importante. Gustar lo que se entiende. Es como cuando comemos. Yo puedo tragar o puedo gustar, ¿no? Son dos maneras distintas. Y cuando hallare algún paso devoto, algún texto que me llamó la atención, deténgase algo más en él para mejor sentirlo. Y no sea muy larga la lectura, la lección, porque se dé más tiempo a la meditación, ese gusto, que es tanto de mayor provecho cuanto rumia y penetra las cosas más despacio y con más afectos. Pero cuando tuviera el corazón tan distraído que no puede entrar en la oración, bueno, puede ser detener algo más en la lectura. Pero lo importante no es la lectura ni pensar tanto, te está diciendo. Lo importante es el gustar lo que voy leyendo. Eso, el gustito. A ver, voy saboreando esta palabra, ¿no? Y cuando haya una palabra, una frase de Jesús que me resuene interiormente, quédate ahí. ¿Listo? No hace falta seguir. Hoy no puedo porque estoy un poco acelerado. Bueno, y voy leyendo y no voy sintiendo nada. ¿Qué hago? Seguir leyendo, pero despacito, ¿no? Déjate tocar por alguna frase, una imagen que me generó ese texto, ¿no? Después viene el hacimiento de gracias. Dice, acabada la meditación, se sigue el hacimiento de gracias, por la cual se debe tomar ocasión de la meditación pasada. Lo leo y después lo explico. Vamos a correr un poquito esto. El ofrecimiento, y para esto primeramente debe ofrecerse a sí mismo por perpetuo esclavo suyo, resignándose y poniéndose en sus manos, para que haga de él todo lo que quisiere,
¿no? La última parte es la petición, que propiamente se llama oración, en la cual pedimos todo aquello que conviene, así para nuestra salud como para la de nuestros prójimos y de toda la iglesia. En definitiva, ¿qué es? Voy leyendo el texto, pasito, antes me preparé, bajé los decibeles, me desenchufé un poquito, estoy aquí ahora en la presencia de Dios, leo el pasaje evangélico, me encuentro una frase que me dice algo. ¿Por qué me llama la atención? Y porque quizá tiene que ver con algo que estoy viviendo ahora, es la respuesta a algo, es la palabra que me interpela, el Señor que me toca, que me dice algo, y entonces medito un poquito, ¿y qué más? Y después viene lo que le voy a decir al Señor, que puede ser darle gracias, Señor, por tal situación, por esta palabra, por tal gracia que me diste. Puede ser que quiera ofrecerme a vos, puede ser que quiera pedirte algo que me ayudes en este momento a poner en práctica esta palabra, a enfrentar esta situación. Tengo que dejar que el corazón hable, lo que salga, decírselo al Señor. De alabanza, de acción de gracia, de petición, de ofrecimiento, de adoración, lo que salga. Eso es muy importante, porque es un encuentro de a dos. Él ya me dijo, ¿y ahora qué le digo yo? ¿Eh? Todo ese es el momento de la meditación y oración, que van juntas, van juntitas. Bueno, a ver. Fíjense lo que dice acá en algunos de los avisos. Acá estamos resumiendo mucho. Dice, y aunque de esta materia el principal maestro sea el Espíritu Santo, la experiencia nos ha mostrado ser necesarios algunos avisos en esta materia. Primero, si en algún paso de su oración o meditación sintiere más gusto o devoción que en otro, deténgase en él todo el espacio que le dure este afecto. 2. Procure de estar más con afectos y sentimientos de la voluntad que con discursos y especulaciones del entendimiento. 3. La devoción que pretendemos alcanzar no es cosa que sea de alcanzar a fuerza de brazos, como algunos piensan. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando estoy leyendo el texto con fe y con amor, ¿no? Eh, Cuando me toca el texto, lo medito un poquito, le digo al Señor, ¿no? Le hablo, le digo. Si no surge nada, no pasa nada, sigo leyendo y le ofrezco ese momento. ¿Eh? No es que tenga que buscar sentir, como dice al final, ¿no? No es cosa que sea de alcanzar a fuerza de brazos. Tengo que sentir, porque si no mi oración no sirve. No, no pasa por ahí, ¿no? Acá, textito abajo, que nos dice también. Conténtese pues el hombre con hacer buenamente lo que es de su parte. Bien. Eso es muy importante también. Yo no voy a la oración para sentir, voy a estar en la oración para estar con él, para contarle mi vida, para darle gracias. Eso, ¿no? Si me regala algún afecto, bienvenido sea. Dice, el sexto dice, el último y más principal aviso, sea que procuremos en este santo ejercicio de juntar en uno la meditación con la contemplación, haciendo de la una escalón para subir a la otra. Fíjense lo que dice de la contemplación ahora. Así cuando el hombre, mediante el trabajo de la meditación, llegare al reposo y gusto de la contemplación, debe por entonces cesar de aquella piedosa y trabajosa inquisición de andar pensando e imaginando. Y contento con una simple vista y memoria de Dios, como si lo tuviese presente, gozar de aquel afecto que se le da, sea de amor, sea de admiración o de alegría o cosas semejantes. Enciérrese dentro de sí mismo en el centro de su ánima donde está la imagen de Dios y allí esté atento a Él como
que le tuviere dentro de su corazón, y como no hubiese otra cosa sino solo ella o solo él. Mas lo que entonces el ánima siente, lo que goza la luz, y la hartura y la caridad y paz que recibe, no se puede explicar con palabras, pues aquí está la paz que excede todo sentido y la felicidad que en esta vida se puede alcanzar. Esto es importante entonces, uno va haciendo los pasitos. Si después de darle gracias al Señor me quiero quedar en silencio, no tengo más nada que decir, simplemente una actitud de agradecimiento, de adoración al Señor, de entrega confiada, ya está, Él está presente, es el momento de la contemplación. No hay nada que imaginar, no hay nada que decir. Dios ya lo sabe todo, Él me ama, yo le amo. No, ahí nos quedamos. Y quedarse todo el tiempo que uno pueda, que le regale ese momento de la receptividad, ¿no? De dejar que Dios vaya entrando en mi corazón, me vaya transformando desde dentro. Son los pasitos. La preparación, la lectura, meditación, poquito, poquito, la oración, lo que le digo al Señor, y si se da la contemplación, ese silencio, confiado, amoroso en la presencia de Él, mejor. Sería el broche de oro. Si no se da esto, lo importante fue que yo estuve dispuesto. Yo fui al encuentro. Y a veces es bueno que no se me dé, porque si no termino yendo a la oración para buscar el consuelito, el sentimiento, y no a Él. Yo no voy a buscarlo a Él. ¿Se da lo otro? Bienvenido sea. Y Él nos da esta clave, ¿no? La devoción. Va a insistir mucho. Dice, la devoción es un especial don del Espíritu Santo, cuya condición es pelear contra esta dificultad y pesadumbre, despedir esta tibieza y dar esta prontitud con la cual a veces mucho uno está. No tengo ganas de orar, estoy desganado, estoy desinflado, me siento seco, frío. Pedir el don de la devoción, que es don del Espíritu Santo, que hinche el alma de buenos deseos, que alumbre el entendimiento, que me dé fuerza en la voluntad, que me encienda el amor de Dios, y que da al hombre un otro fervor, otro espíritu y otro esfuerzo y aliento para bien obrar. Esta es la clave en la oración, ¿no? Uno dice, bueno, mi oración fue buena, fue mala, ¿y por qué? Y porque sentí mucho o no sentí nada. No, esa no es la clave de discernimiento. La clave de discernimiento es, mi oración me dejó más pronto para el bien obrar, para hacer el bien, para amar en definitiva. ¿Me dejó más bueno o me dejó peor? ¿O me dejó como estaba antes? Esta es la clave. Dice, porque no es devoción aquella ternura de corazón o consolación que sienten algunas veces los que oran, sino esta prontitud y aliento para bien obrar, de donde muchas veces acaece hallarse lo uno sin lo otro. Verdad es que de esta devoción y prontitud muchas veces nace aquella consolación. Y por el contrario, esta misma consolación y gusto acrecienta la devoción esencial, es aquella prontitud y aliento para bien obrar. Por esta causa, los siervos de Dios pueden con mucha razón desear y pedir estas alegrías y consolaciones, no por el gusto que, sino porque son causa de acrecentamiento de esta devoción que nos habilita para el bien obra. En definitiva, la oración se necesita dos cosas, que es el gustito, me siento bien, me siento en paz, la presencia de Dios, y a su vez tengo esta prontitud para ordenar mi vida según Él quiere, que es con los demás, con las cosas. Y a veces solamente tengo la predisposición para el bien, pero no he sentido. No importa. ¿Eh? O a veces he sentido mucho, no salgo con esa predisposición para el bien. Ahí tengo que desconfiar. Eso fue otra cosa. Porque si es devoción, siempre salgo con la predisposición para hacer lo que quiero.
Ese es un criterio de discernimiento muy importante. Bueno, la última. Dice acerca del fin en estos ejercicios que está hablando, se ha de tener y los engaños. Como esta comunicación no sea una cosa tan dulce y tan deleitable, de aquí nace que muchas personas llegan a Dios, dan a todos los ejercicios espirituales por el gusto grande que tienen en ellos. Y este es muy grande y muy universal engaño que hay en ellos. Porque como el principal fin de todas nuestras obras ha de ser amar a Dios y buscar a Dios, esto más es amar así y buscar así su propio gusto y contentamiento. Y lo que es más, este mismo engaño y otro menor, que es juzgarse a sí mismo y a los otros por estos gustos y sentimientos, creyendo que tanto tiene cada uno de perfección, cuanto más o menos gusta de Dios. Que cada uno entienda que el fin de todos estos ejercicios y de toda la vida espiritual es la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de la divina voluntad para que reine, no la mía. Esto había que escribírselo. Hay muchas experiencias, comillas, experiencias espirituales, que lo que buscan es sentimientos, es sentirme yo pleno, sentirme en comunión con la creación, con no sé qué. Me estoy buscando a mí mismo. Lo que tengo que hacer es el cumplimiento de la divinidad, para que así reine no la mía, sino la suya, como Jesús buscó y la voluntad del Padre. Ese es un tema clave también de discernimiento que nos va a evitar caer en muchos errores por ahí de vivencia, experiencia religiosa, ¿no? Bueno, nos quedan 8 minutitos. Gracias, buen descanso, paz y bien, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla y hacemos una lluvia de qué nos quedó. Por ahí alguna frasecita que me llevo de esta segunda parte. Que es una maratón, ¿eh? Yo recuerdo que si por ahí me quedé en medio ahí, es normal que me quede con ahí, hora de la noche. Bueno, Buenas noches, esto de que nos tiene que llevar al cumplimiento de la voluntad de Dios, de querer hacer la voluntad de Dios, que sea ese el fruto principal de la oración y del discernimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que más me llamó la atención entonces, para poder realmente tomar conciencia de que en esta actitud de oración con la palabra de Dios, el fruto final que sea ¿no? Que yo pueda ver en mis actos el cumplimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, es lo que más me llegó. Muy, muy lindo. Para mí es el querer y aprender siempre a pedir su querer. O sea, que me dé lo que Él quiere, o sea, su voluntad. También yo coincido con lo que dijo Javier y Titina en el cumplimiento de su voluntad, que uno por ahí va en la meditación, se concentra en la oración, en la meditación, pensando por ahí en uno y no en darnos cuenta que lo importante es su voluntad. Entonces me quedó resonando esa última frase que es el cumplimiento de su voluntad. Llegar a descubrir qué nos dice en esa palabra para lograr lo que ustedes dicen, ¿no?
que lleguemos a hacer la voluntad de Él. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, perdón, porque tuve que cambiar de pasar al teléfono porque se me había descompuesto el micrófono. Yo me quedo con esto de la necesidad constante de una práctica, ¿no? De no dejar que porque uno se siente de un modo o del otro, abandonar esa práctica, o porque uno espera determinado resultado. En estas cosas del espíritu se van dando en el tiempo, me parece también, ese resultado, ¿no? De encontrarme con la voluntad de Dios. Y tengo que hacerme chiquita, tengo que esperar y tengo que tener mucha paciencia, porque si no, termino siempre en lo mismo. Y a mí me parece que, o sea, por lo menos mi experiencia es, Dios es novedad constante, ¿no? Si estoy siempre en el mismo lugar, hay algo que no está bien. Muchas gracias. El encuentro con la palabra implica en la meditación un discernimiento, ¿no? Permanente. La palabra que me sonó, ¿por qué me sonó a mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? La palabra me moviliza, ¿no? Me ayuda al discernimiento de qué es lo que Dios está diciendo a través de la palabra para esto que estoy viviendo. ¿Cuál es la respuesta que me invita a dar a esta situación concreta de mi vida? ¿No? Es importante. Por eso no me deja en el mismo lugar cuando me dejo tocar por la palabra, ¿no? Ya no soy, ya me desacomodo, saco de mi zona de confort, ¿no? Bueno, el año pasado les habían hecho llegar a través de Osvaldo el material sobre el Tratado de la Oración y la Meditación de San Pedro de Alcántara, que obviamente de lo que vemos ahora, ¿no? Como para si alguno quiere leerlo o subrayarlo, es decir, esto me sirve para hacer el discernimiento de mi propia oración. Yo que pensaba que era así, WhatsApp, solamente le pido y qué sé yo, y alguna cosita más, pero me encuentro con que no, que la devoción me lleva a buscar la voluntad de Dios permanentemente para vivir esta situación que estoy viviendo, como Jesús, como San Francisco, obsesionado con descubrir la voluntad de Dios para ponerla en práctica, ¿no? Y eso implica conversión permanente. Bueno, ya son las 10 de la noche, hora de ir a dormir. Muy hermoso, Sergio. Muchas gracias por traernos al recuerdo y al presente pasar del año pasado. Así que muy lindo y mucho por ir trabajando hasta el lunes que viene, ¿sí? Muchas gracias. Gusto. Y sí, la oración nos hace mejores personas, siempre, ¿no? Gracias. La semana que viene tenemos otro tema, de acá hasta fin de mes. Vamos a ver el rosario, uno de los temas que vamos a ver, sobre cómo lo estamos rezando, si realmente es un medio para la contemplación o no. ¿Eh? El rosario porque suele ser, me parece, uno de los métodos más comunes que todos o que todos rezamos por ahí. Es bueno, a ver qué vueltita de tuerca le puedo dar para que realmente me ayude a que sea un encuentro con el Señor y un momento de contemplación también. Queda Osvaldo a cargo. Que descansen todos. Muchas gracias por la presencia. Ha sido un gusto compartir.
con ustedes como siempre, de hacer un poco de sembrador y después Dios y cada uno. Es así. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por estar, nos seguimos viendo Gracias. y Chao, chao. paz y bien Paz para y todos. bien. Muchas gracias. Paz y bien. Gracias, Sergio. Paz y bien. Gracias. Así bien. Que descansen. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Paz y bien. Bueno, voy a cortar por acá.